¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Los saludos, profesor Iván Delgado. El día de hoy tengo el gusto, el honor, el placer de entrevistar a mi buen amigo, el profesional, el ejecutivo, el especialista en microfinanzas, el gran Héctor Navidad, una persona con la cual ya tenemos más de 10 años de conocernos. Conocimos en un viaje de trabajo y académico de hace buen tiempo. Y con Héctor, él nos va a hablar un poco de su experiencia, ¿no? Nos va a hablar un poco sobre su rol como en este sector de microfinanzas en El Salvador. Salvador, que es un país fascinante, es un país que ha tenido, que se ha vuelto famoso, se ha vuelto muy famoso en el mundo por el tema político, ¿no? A raíz del presidente Nayib Bukele, que ha hecho unos cambios organizacionales. Nayib Bukele, un personaje que tiene tantos admiradores como detractores, es un tema bastante interesante. Un poquito más. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, por favor. A ver, cuéntanos un poquito más de ti. Buenos días, Iván. Cuánto gusto realmente después de tantos años poder encontrarnos nuevamente. Bueno, mi nombre es Héctor Navidad. Trabajo en una microfinanciera aquí en El Salvador que tenemos pues presencia en 10 de los 14 departamentos de nuestro país. Y pues aquí estamos. He iniciado en esta carrera, digamos, de las microfinanzas hace unos 17, 18 años. Y estamos pues ahí atendiendo a las personas que lo necesitan en cuanto a apoyo financiero para poder pues apoyar un tanto también de alguna manera la economía nacional. Así que pues aquí estamos a tus órdenes. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Estuve acá revisando el sitio web de tu organización, de tu empresa, ¿no? Y también que trabaja con una, creo que fue una ONG y de la ONG Sí. nace con un negocio Así sostenible, es, la ¿no? historia en corto, digamos, Maná, que ahora es una sociedad cooperativa, nació hace unos 30 años como un proyecto social dentro de la ONG, que es OEF de El Salvador. A partir de ahí, pues vino obteniendo, digamos, un crecimiento importante que ha permitido al día de hoy, de hecho en el septiembre del 2017, se concluyó con la inscripción de la personería jurídica ya como una cooperativa independiente, ya no como un proyecto de una ONG. Y pues a partir de ahí han venido también avanzando el tema de regulaciones. Bueno, las microfinanzas en El Salvador vienen desde antes de los 80, de la guerra, luego la posguerra, bueno, luego nos alcanzó también la pandemia. Hay una historia realmente interesante en cuanto a las microfinanzas en El Salvador. De hecho, pues las microfinanzas o las empresas microfinancieras de El Salvador eh, aportan, digamos, alrededor de 1 millón de empleos en El Salvador y representan cerca del 95% del empresariado nacional. Luego de ahí viene la pequeña empresa y la gran empresa, que es la que tiene, digamos, lógicamente gran parte de la economía nacional, pero que también, pues, se ve como apoyada por todo el tema del microempresario. Mira, qué interesante, qué interesante. Y, y usualmente, si dirías El Salvador, ¿cuáles las industrias más representativas del Salvador, ¿no? Las que donde tienen cierta ventaja comparativa, competitiva, ¿cuál crees que sea? Sí, realmente en El Salvador, bueno, las grandes empresas que en este punto han despuntado mucho, eh, las tiendas como de marca, digamos. Hay una apertura increíble. Los últimos 3 años he visto la apertura de por lo menos unos 15 centros comerciales en todo El Salvador. Eso ha mejorado la economía de cada zona, ha impactado, digamos, en las fuentes de empleo también, pero también ha desmejorado en algún tanto el hecho de que los mercados locales o comunitarios, si lo podemos llamar así, se ven afectados, puesto que en cada centro comercial hay un convenio donde hay ciertas marcas específicas de supermercados o de comidas rápidas que están en todos esos centros comerciales, pero el microempresariado sigue haciendo su labor, siguen trabajando duro, realmente es una labor titánica la que hacen porque con los pocos recursos que tienen, con los pocos recursos, y hablo de recursos tanto económicos como didácticos o como, digamos, físicos también, porque ha habido una condición actual en la que ha habido, y creo que ha sonado también fuera de las fronteras, un reordenamiento del centro histórico de San Salvador. Recién hace 2 días comenzaron con el reordenamiento también ya de algunos municipios aledaños a la capital. Soyapango, de hecho, comenzó ya con un reordenamiento haciendo lo mismo que ha hecho en el centro de San Salvador y empiezan ya algunas ciudades importantes
o municipios importantes a comenzar a hacer ese ordenamiento. Entonces, eso impacta de alguna manera también al microempresariado, porque están acostumbrados a tener un lugar fijo de donde ellos hacen su negocio y pues han tenido que ser movilizados o concentrados en un solo lugar. Ok, 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 ok. Mira, qué interesante. Y o sea, por ahí está más o menos son los sectores más representativos. Me dices, que, mira, los centros comerciales, ¿en cuántos años han? Me dices que son 15 prácticamente. Podría estar exagerando, pero no creo equivocarme mucho. Hay un centro comercial que se llama El Encuentro, precisamente, que ha tenido un crecimiento increíble. Están en todos los municipios prácticamente ya casi de El Salvador y es una apertura, digamos, que tienen. Bueno, ahora, lógicamente, hay otras industrias como la textil, que tienen una presencia importante también. Hay zonas francas dedicadas exclusivamente para empresas, perdón, textiles, que se dedican al estampado, al teñido, a la producción de hilos y tela, de la materia prima del algodón en crudo. Hay un montón de empresas fuertes que se dedican a eso. Pero digamos, en este momento, este tema de los centros comerciales es algo que está impactando y algo que está en mucho crecimiento también es el turismo. Hay mucho, mucho turismo a partir de todos los cambios que ha tenido el país. No, que en verdad sí, es bastante interesante lo que está pasando en El Salvador. Muy bien, y a ver, y pasemos al tema político, ¿no? En El Salvador, ¿no? Es el famoso presidente Nayib Bukele, todo un personaje, ¿no? Sí, Eh, algunos, él entró con un partido que creo que en su época, por favor, corrígeme si me equivoco, era un partido de tendencias de izquierdas, ¿no? exacto. ¿No? Creo que tenía hasta un origen militar, me parece, ¿no? De guerrilla, me parece. Sí, Nayib Bukele comenzó su carrera política dentro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. En efecto, un partido de izquierda que lo postuló para la candidatura municipal de un municipio importante que se llama Antigua Cocatlán. En este municipio de Antigua Cocatlán se concentran empresas grandísimas, zonas de bodegas impresionantes donde, por ejemplo, ferreterías de cadena en El Salvador tienen en esa zona sus bodegas, supermercados tienen en esa zona sus bodegas y hay toda una industria que está desarrollándose. De hecho, la embajada americana está en esa zona de Antiguo Cocatlán y era uno de los municipios como con mayor generación de ingresos. Y en efecto, pues él ahí es donde inició. Luego fue alcalde también de San Salvador, pero en el ínter entre ser alcalde de San Salvador y que salió de Antiguo Cucatlán empezaron las dificultades con el partido como tal, porque empezó a hacer algunas críticas sobre algunos miembros de ese partido, que lógicamente en su momento, si vemos la historia del FMLN, fue un partido que se fundó allá por el 92, luego de la firma de los acuerdos de paz el 16 de enero del 92 por el entonces presidente Alfredo Cristiani y que luego fue dándole seguimiento al presidente Calderón Sol. En efecto, en ese tiempo terminó la guerra que había durado por 12 años ya, venía desde el 80, finalizó en el 92, y luego de la posguerra vinieron ya todos estos cambios, digamos, en teoría el partido de izquierda se fundó con una aspiración a ser la voz real del pueblo que no había habido hasta ese momento, pero fracasaron en ese intento. Hubieron miembros que no hicieron lo correcto y fue donde Bukele empezó a tener ciertas críticas hacia ellos y fue por lo que bueno, fue expulsado de hecho del partido. Cuando iba a tener su primera elección presidencial, estaba con un partido que es con el que no actualmente, que se llama Nuevas Ideas, pero lo boicotearon prácticamente para que no pudiera hacer la inscripción de su partido y lógicamente no pudiera hacer la inscripción de su candidatura. Pero estaba un partido que se llamaba Gana, que era un partido disidente también del principal partido de derecha de El Salvador y que recogía a aquellos que no estaban de acuerdo con la política que el partido de derecha y que había tenido por 30 años el poder ejecutivo en el país estaban haciendo. Pero ellos lo apoyaron y con ello fue que ganó la primera candidatura en los primeros 5 años. A partir de ahí, en ese tiempo, logró inscribir su partido y ahora pues ganó las presidenciales ya con su partido Nuevas Ideas. Esa es Mira un poco tú. la historia, digamos, de cómo Bukele está hoy, donde se encuentra en la presidencia. Y tu perspectiva personal, ¿no? Tu percepción personal, la de tu familia, entornos, ¿es una percepción positiva, negativa? ¿Por qué? Hay, como decías al inicio, hay mucha gente que está a favor, tiene muchos detractores, tanto, bueno, lógicamente a nivel político es donde más encuentra voces que
que lo contradicen en cuanto a sus decisiones. Sin embargo, desde mi punto de vista personal y desde mi punto de vista profesional, podría decirte, por el trabajo que desempeño, lógicamente las microfinanzas implican ir al campo, ir a la comunidad, ir a las zonas de trabajo. Y eso implica también el acercarte a lugares en aquel momento muy peligrosos. Hubo momentos en que, pues bueno, fui apuntado directamente con una pistola por andar en alguna zona donde no era conocido por las pandillas y era difícil. Ahora, desde ese punto de vista y de acuerdo a esto que te comento, puedo decirte de que hay un cambio radical realmente en cuanto a las condiciones de, digamos, de seguridad que tenemos actualmente, porque en aquel momento era imposible llegar a algunas zonas. Hay más tranquilidad, puedo ir ahora a cualquier lugar, puedo ir a cualquier zona a la hora que sea y yo estoy seguro que no va a suceder nada. En este punto, en ese sentido, mi percepción de la política de seguridad que ha desarrollado Bukele es buena. Creo que es en lo único en que tanto detractores como los que están a favor estamos de acuerdo, pero hay una realidad y que la economía en este punto hay una queja permanente y general de que la economía no está bien, de que los negocios no van bien, de que es difícil hacer un negocio, que es difícil conseguir productos para sus negocios, pero ese es la Vox Populi. Realmente el crecimiento, digamos, que se prevé para este 2024 es por lo menos del 2,7% de la economía nacional, pero hay voces, digamos, que comentan de que la economía realmente no va por buen camino. Ah, mira, qué interesante. Y justo mi siguiente pregunta, ¿no? Y bueno, y ya para terminar, ¿no? Y agradeciendo tu tiempo, este, cómo ves el futuro del Salvador, ¿no? Desde tu perspectiva, desde tu visión personal, profesional, ¿no? Y como ciudadano, ¿cómo ves el futuro? ¿Lo ves con optimismo? ¿Lo ves con precaución? Cuéntanos. Realmente tengo mis reservas. Definitivamente, como te digo, el nivel de seguridad que tenemos hoy, yo ahora puedo decirles, miren, vengan a El Salvador, acérquense a mi país. Y estoy seguro que no va a pasar nada. Bueno, una conocida en común, que es Cata, la conocer, vino hace poco y me decía, mira, ¿y es seguro andar en esos lugares? Le decía, anda y movete en el lugar que querrás, que no va a pasar nada. Y en efecto es así. Pero lo que muchos nos preguntamos es, cuando finalice el nuevo periodo de Bukele, ¿qué va a suceder con todo este nivel de seguridad que se tiene? Porque los candidatos opositores lo que han dicho es que van a cambiar el tema del régimen de excepción, que es algo muy conocido a nivel mundial ya que Bukele implementó y que es lo que tiene el país con este nivel de seguridad. No sabemos qué va a suceder, no sabemos qué pasar, y al menos esa es mi percepción personal. Antes de esto yo creía que esto jamás iba a terminar. Yo decía, bueno, mis generaciones, mis nietos, bisnietos, tataranietos, que lógicamente ni los voy a conocer muy probablemente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a vivir toda esta situación de inseguridad que existe? Ahora que esto ha cambiado, mi pregunta es si van a lograr vivir de esta manera, porque es una condición que no sabemos cuánto tiempo va a durar, a menos que realmente el Ejecutivo tome acciones de largo plazo y que aunque llegue otra persona a la presidencia, pueda darle continuidad a ese proyecto de seguridad que él ha implementado. Ya, claro, o sea, tu incertidumbre va más porque qué pasará si él no sigue gobernando, ¿no? Sí, Y, ah, perdón, sí, perdón, porque como hay una condición real y es que no ve, yo por lo menos no veo a una persona que la esté preparando para continuar con su política. Entonces eso es lo que políticamente, digamos, eso afecta a la sociedad en general de El Salvador. Entonces hay que esperar a ver qué sucede. En cuanto a la economía, podría decirte de que, pues, las condiciones que hay actualmente, antes había un, no sé si un impuesto es una buena palabra, pero realmente era una extorsión la que había para las empresas grandes incluso, y eso ha cambiado, eso no está, pero está la queja general, como te digo, de que la economía y los negocios no están yendo bien. ajá, y pues es el acto de recesión que es un tema global bastante fuerte en varios países, ¿no? Es muy cierto, ¿no? Pero bueno, yo particularmente lo veo por buen camino. Este, es un país fascinante y lleno de contrastes y que le ha tocado vivir algo muy interesante, ¿no? Todo este cambio social que hubo, ¿no? Histórico. Que se ha convertido que ha tenido mucha influencia en la región, ¿no? La bucalización de muchos partidos políticos en Latinoamérica
En Perú se vende también igual el Bukele peruano, y también lo he visto en Colombia, el Bukele colombiano. Entonces, ¿sabes? Como quiere, yo soy el Bukele ecuatoriano, el Bukele, sinónimo de Bukele, sinónimo de voy a darle voy a darle un enfrentamiento directo a la delincuencia, ¿no? Así, Sí, ¿no? Es más, en Ecuador el último presidente, creo que Noboa, nos hablaba de eso, ¿no? De, del tema, ¿cómo se llama? De que también era el Bukele ecuatoriano. Pero es cierto, es cierto, es cierto. Está muy interesante, muy interesante, muy interesante, Héctor. Bueno, Héctor, creo que ya más o menos ya con esto hemos terminado. No sé si quieres agregar algo más sobre tu visión personal, alguna expectativa, algo que quieras compartirnos, algún consejo para sí. mis estudiantes, ¿no? Que están esperando, pues, que están muy agradecidos, ¿no? Con esta entrevista. Bueno, lo primero es que cuando puedan vengan a mi país. Ha cambiado y que vengan a comprobar realmente que esos cambios son reales. Hay una seguridad real ahora en El Salvador, ¿verdad? Podemos caminar, hablar que, a la hora que queramos. Antes no se podía realizar eso. Y pues, ¿qué decirte? Mi visión personal o mi expectativa, digamos, es que las condiciones por lo menos de seguridad continúen. La economía creo que en función de cómo cada uno de nosotros vamos haciendo nuestro aporte a que esta mejore, pues eso va a ser de gran ayuda, ¿no? Pero realmente, pues, la economía se transforma, digamos, y se construye entre una sociedad. No puede ser solamente el presidente el que determine cómo la economía va a crecer o no, somos nosotros como ciudadanos que tenemos que hacer lo nuestro y eso es lo que nos toca, hacer lo que nos corresponde para que realmente pues hayan cambios. Interesante, interesante. Muy cierto, Héctor, muy cierto. Bueno, Héctor, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por tu amabilidad, tu tiempo, tus experiencias. Y espero volverte a ver muy pronto. ¿Sí? Igualmente, Iván, un gusto, un placer, que Dios los bendiga a todos, saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, queridos alumnos, por su atención y vamos a estar hablando un poco más sobre estos temas. Fuerte abrazo para todos. Gracias.